Dale. Debe, No sé si debe haber algún problema. No lo sé. que no sé es si se me corta a mí o si se te corta a ti. A mí lo que me pasa es que cuando veo, se te empieza a cortar así un poco la voz y demás, y después hace tuk y se corta el... Ah, mira vos, si yo lo que te veo es como te veo en un circulito que da vueltas y se queda frisada la cosa. Si no sé cuál de los dos se corta. Ahora me puse más cerca de la ventana, capaz que acá, si tengo A mejor ver, señal, no se corta. Probaremos. Así que bueno, probemos. pero eso por el lado del partido. Lo que sí te digo es que nosotros buscamos la unidad. O sea, nosotros queremos ir a una convergencia de toda la centroderecha. Nosotros vamos a elegir de abajo para arriba, pero si el resto de los partidos, por ejemplo, sea Recrear o sea la UCD o el Partido Demócrata, hacen consensos y para presentar una lista, los que les estamos proponiendo, y están todos de acuerdo, por lo que estoy hablando por ahora, todos están de acuerdo en ir a las PASO. Nosotros vamos a presentar una lista en las PASO de un frente de centro-derecha, nosotros como liberales, y vas a elegir de abajo para arriba. Y luego Gómez Centurión presentará su lista, Recrear presentará la suya, José Luis con la UCD y demás presentarán las suyas y competiremos. Y ahí va a generar una única lista de la centro-derecha. Yo tengo una enorme convicción de que si lo hacemos, el año que viene la centro-derecha va a dar una sorpresa. Porque Argentina viene un giro a la derecha, no tengan ninguna duda. ¿Y por qué hablo de centro-derecha? Porque las cosas es una simplificación. Lo que estoy diciendo es que vamos a ir hacia la libertad. Es decir, la derecha como lo que es distinto de la izquierda. Claramente ninguno de nosotros nos creemos que somos de izquierda, ¿verdad? Entonces todos los que no somos de izquierda, bueno, esos votemos algo, un cambio importante. ¿Para qué? Para aumentar las libertades. Las libertades Ujú, son todas las libertades, pero en especial las libertades económicas, porque son las que están más destruidas. Entonces pasemos del ujú, puesto 147 de libertades económicas, nos dejó Macri, que en realidad ahora debemos estar en el 170, al fondo de la tabla, pasemos a estar entre los ujú. primeros 20 lugares del mundo. Ese es el programa. Estar en los primeros 20 lugares del mundo en libertades económicas en 6 o 12 meses. El primer año tenemos que estar entre los países más libres de la Tierra. Ese es el programa que tenemos que tener. Vale la pena, porque si lo hacemos, Argentina va a empezar a crecer al 7% anual. Y yo estoy convencido que es el programa que quiere la mayoría de la gente. Estoy convencido de esto. Lo que pasa es que no lo saben expresar porque no hay mucha gente que lo ha logrado articular. Pero la gente quiere que le respeten su vida, que respeten su libertad, que tengan el respeto a su propiedad privada, que tengan la posibilidad de trabajar, que tengan oportunidades. Todo eso se lo va a dar el sistema nuestro. Tener mayores libertades para educarte, para enseñar y para aprender, que tengas mayor control sobre tu vida, que por ejemplo si te damos un voucher puedas mandar a tus hijos tanto a la escuela pública como a la privada y vas a tener una tarjeta como la SUBE que te va a permitir pagar. Es decir, todo lo que estamos diciendo eh, son una oferta de vida totalmente distinta y mejor. El peronismo no tiene nada que ofrecer. ¿Qué te va a ofrecer el peronismo? Han fracasado 70, Un 80 años. chorizo, No, eso es lo que... un chorizo, pero nadie quiere un chorizo. O sea, sí, obviamente, vos me das un chorizo, lo quiero, bárbaro. Me das un plan social, lo acepto. Pero todo el mundo sabe que esa no es el futuro. Sobre todo todos los chicos que están ahí, los hijos de estas personas que reciben las prebendas, saben que la Argentina no le brinda oportunidades a su futuro. El peronismo no te ofrece nada para tu futuro. Nada, cero. Cambiemos tampoco. O sea que nosotros necesitamos un vuelco enorme a la centroderecha. ¿Qué es esto? ¿Qué es el respeto a la vida, a la libertad, a la propiedad privada? Me van a discutir si podemos llamar o no derecha, llamarnos o no liberales. Bueno, los liberales somos de centroderecha. Esa es la realidad. Es una simplificación, por supuesto, como te decía, pero es una forma rápida de comprendernos. Lo que estamos diciendo es que queremos el respeto a estas cosas y esto significa que tenemos que tener bajos impuestos, pues cada impuesto te va sacando libertades. A vos te ponen impuestos sobre el trabajo, es más caro trabajar, hay menos trabajo, hay más desempleo, tenés menos libertad para trabajar. Te ponen un impuesto a las ganancias, te están perjudicando las ganancias, tenemos menos libertad para ganar plata, para invertir, para progresar, para salir de la pobreza. Te ponen un impuesto para comprar dólares, te están poniendo un impuesto al ahorro, te están prohibiendo salir de la pobreza, te están complicando la salida de la pobreza, te están perdiendo la libertad para viajar al exterior. Yo voy a seguir viajando, pero la persona que tiene un ingreso intermedio que podría viajar,
si le pones un impuesto del 30%, hay unos cuantos que dejan de viajar al exterior. Si son todas cosas que te limitan, que te van sacando libertades. Es decir, nosotros proponemos todo lo contrario. Proponemos que cada vez la gente tenga más libertades, más posibilidades, más oportunidades, más trabajo, y que además los sueldos van a ser más altos. Mm. Y como se cortó el vivo y demás, me interesaría tal vez hacer una pregunta más orientada a la persona normal, no sé, si lo queremos llamar, poner el nombre de Doña Rosa, digamos, que tiene ganas de vivir bien, pero no entiende las alternativas políticas y demás. ¿Cómo le explicarías, eh, no sé si el liberalismo, ¿no? Pero un proyecto político como el de Unidos a una persona simple que vive al día, digamos? Es que esto es todo de sentido común, porque el problema que tiene Argentina es que hay demasiada ideología. En los libros de Ujú, texto, en los colegios, en las universidades, hay mucha, mucha ideología. Si ujú, salís del problema de la ideología, todo lo que proponemos es el sentido común. Solo que en Argentina ya no hay sentido común. O sea, sería el buen sentido. Por ejemplo, no tenés que gastar más de lo que te ingresa. Si no gastás más de lo que te ingresa, no tenés déficit fiscal. Si no tenés déficit fiscal, no tenés crisis de deuda, como tenemos cada 10 años en Argentina. No tenemos inflación, pues si no tenés déficit fiscal, no necesitas emitir para cubrir el déficit y por lo tanto no tenés inflación. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Un país que no tenga crisis, un país que no tenga inflación, un país que si tiene bajos impuestos pasa a tener enorme cantidad de inversiones, entonces va a estar creciendo fuertemente. Un país que además vamos a desregular. Hay 69.000 regulaciones que vuelven ujú. loco a las empresas. ¿Cómo haces para armar cualquier cosa que quieras armar en Argentina? Todos los jóvenes que quieran armar empresas nuevas o lo que sea, te vuelve loco el Estado. Tenés que tener Ujú. un contador, un arquitecto para que te hagan las habilitaciones, tenés que coimear porque te ponen contradictorias regulaciones que son imposibles si no coimeás a una punta o a la otra. Eso lo demostramos en La Matanza. Por ejemplo, para habilitarte un local te pedían que esté habilitado el gas, pero los del gas te decían que tenía que estar habilitado el local. ¿Cómo hago? Sí. Alguna de las dos patas tenía que En ese limbo aceitar. entras y no salís más, sí. Y Entonces tenés que entras cambiar. nosotros queremos un país con mucho menos regulaciones, mucho más racionales, simples. Mm, En lugar de tener 168 impuestos, tener 7 impuestos. Es decir, tener una ujú. cosa mucho más lógica, más simple, que Y encima que se si puede bajas llegar a los entender, impuestos, ¿no? que se puedan entender, que los puedas liquidar vos, que no le tengas que pagar el contador. Entonces los únicos que van a estar en contra son los contadores. Pero el resto va a estar todo el mundo más libre, que sea muy fácil pagar los impuestos, que vivir sea muy fácil, que sea fácil abrir una empresa. ¿Sabes cómo se abría antes una empresa en Argentina, hace 70, antes del peronismo? No, Ibas como... al correo, te comprabas una estampilla fiscal, la pegabas en la ventana de tu casa, ya tenías la empresa. Eso era Ah, todo. mira. Y empezabas a trabajar en lo que sea, ya estaba. Y tal vez después de un tiempo, cuando ya tenías cierta actividad y visibilidad, la gente se veía que estabas trabajando, tenías una zapatería o lo que fuera, de pronto te entraba un inspector municipal. Y decía, che, ¿usted qué hace? Bueno, yo estoy vendiendo zapatos acá. Ah, bueno, permítame que quiero ver, qué sé yo. Entonces empieza a mirar qué es lo que estás haciendo y te dice, mire, sería bueno que el baño tenga cadena, ¿vio? No tiene cadena, no tiene esto. Te hacía una lista de las cosas que tenías que mejorar y te daban tiempo para que vayas mejorando. Al año volvía a pasar el inspector y dice, ¿cómo que yo tengo acá anotado que usted iba a hacer estas mejoras? Entonces vos le mostrabas las mejoras y tu empresa iba mejorando y vos ibas ganando plata e ibas progresando y te ibas ajustando a las cosas que para que sean más razonables, a que los baños sean limpios, a que tengas que una máquina no provoque accidentes y una cantidad de cosas. Pero mientras tanto nunca dejaste de trabajar. En cambio acá Mm, pretenden que antes de empezar tengas todo perfecto. claro. Entonces es imposible, nadie puede empezar, solamente los ricos. Ujú. ¿Entendés? Porque una persona que sale de abajo, ¿cómo hace? ¿Querés comprarte un terreno? ¿Cómo hacías antes? Los terrenos eran muy baratos, ibas y te comprabas el terreno. Ahora no. Ahora te tienen que habilitar para poder vender el terreno. Para dividirlo te exigen un montón de cosas que te encarecen el precio. Después te ponen un impuesto a la compraventa, con lo cual ya tenés que empezar, antes de comprar el terreno ya tenés que primero pagar el impuesto. Entonces empezar a pagar impuestos, pagar el ABL, pagar un montón de cosas. Todavía no pudiste ni empezar a construir tu casa y ya tenés un gasto mensual de todos los gastos de impuestos que tenés que pagar. ¿Sí? Mm, Antes era al revés, te permitían ir creciendo, ir mejorando, hacer tu casa, y después al tiempo, después vas a ir teniendo algunos impuestos muy chiquititos, sobre todo eran los impuestos al consumo.
De forma tal que si vos ahorrabas, se multiplicaba lo que vos tenías. Poner impuesto al consumo es fomentar el ahorro. Y fomentar el ahorro es fomentar la inversión. Y fomentar la inversión es crecer más rápido. Es todo lo contrario que te enseñan en la universidad los keynesianos. La fórmula del progreso es la contraria de Keynes. Y Keynes lo sabía. Por eso cuando le preguntaban, pero lo que usted me dice a largo plazo no funciona, entonces Keynes respondía, A largo a plazo largo estamos todos plazo, muertos. exactamente. Pero nosotros estamos vivos, él se murió. Ujú. Nosotros estamos vivos y sufrimos que dejamos de crecer culpa de los keynesianos. La El otro día fórmula del subiste, de progreso, hecho, un video de Hayek hablando sobre Keynes, que era muy interesante, que hablaba sobre que no sabía demasiado sobre economía del siglo XIX, por ejemplo, donde se veían replicadas ciertas de sus se- se- teorías, por ejemplo. la verdad es que sí, Hayek sabía muy poco de economía. Era un tipo brillante, era un gran intelectual, brillante, esos niños prodigios, y además un gran debatidor y un tipo divertido, y tenía todo el grupo de Bloomsbury, que eran todos escritores, artistas y demás, eh, él era gay, viste, si eran bisexuales, hacían de todo, que eso, se divertían mucho, eran Ujú. intelectualmente brillantes y apasionantes, sabían de psicología, de filosofía, de un montón de cosas, pero el tipo no sabía de economía. Había hecho un curso de economía con Marshall, entonces conocía la economía marshalliana, pero no había leído nada de la economía austríaca, una parte porque no se había traducido del alemán al inglés, pero tampoco había leído a los ingleses del siglo XIX, la política monetaria y todo lo demás, con lo cual realmente carecía mucho de formación económica. Hayek, en cambio, era un académico de economía. Entonces era muy puntilloso, era un gran intelectual. Y en el intercambio de cartas con Keynes, con las preguntas que le va haciendo Hayek, Keynes va aprendiendo. Y después le responde, bueno, pero eso ya no lo pienso más. Claro, nunca iba a admitir los errores, pero de alguna manera los estaba admitiendo, porque decía, bueno, yo ya no pienso más eso, no sigamos debatiendo ese tema. Bueno, seguían con todos estos temas y de pronto Keynes se murió. Y Hayek Mm. no pensó que tenía que haber seguido toda su vida refutando a Keynes, y no lo hizo. Y como no lo hizo, quedó como en el aire, como que Keynes se hizo muy conocido y está lleno de keynesianos. Está lleno de keynesianos que nunca se dedicaron a profundizar el debate entre Hayek y Keynes. Estoy seguro que la mayoría de esos keynesianos, si empiezan a estudiar a Hayek y el debate que tenía con Keynes, se van a ir dando cuenta que Keynes estaba equivocado. Mm. Y con respecto a todo esto, eh, ¿vos creés que la juventud está despertando? ¿O por lo menos ves que la juventud está reaccionando a lo que es el peronismo? Creo que hay una parte de la juventud que está despertando y les toca a ustedes despertar al resto. No O con sea, expert, ¿no? Hay que aclarar que no el partido. ah, yo igual parece que sería un gran Sí, sí, sí. candidato, o sea que yo lo apoyo a José Luis también y siempre lo invito a que venga al partido o a fusionarnos, a hacer lo que quieran. Yo quiero estar en el mismo lugar que José Luis. Lo que pasa es que quiero tenerlo de manera orgánica, nada más. Lo único que pido es que lo hagamos Claro. de una manera orgánica, con una carta orgánica que nos permita que el partido les sirva a ustedes, a lo de tu generación, dentro de 30 años. Que no tengan que volver a hacer otro partido nuevo. O sea, que construyamos algo que perdure en el tiempo y que tampoco se fusione con el PRO o con ningún otro partido. El partido tiene, sí, nos podemos fusionar con el Partido Libertario o Ujú. con Recrear o con los partidos liberales, pero no con los de izquierda. No tenemos nada que ver con la izquierda, no tenemos nada que ver ni con Larreta, ni con María Eugenia Vidal. O sea, Bueno, sí, son de... Lipovetsky proponiendo, por ejemplo, la donación obligatoria, que no es una donación, ¿no? Cosas que van totalmente en contra de lo que es la voluntad de una persona. Es terrible, ¿no? Exactamente, exactamente. O lo que han hecho con la ley de alquileres, que apoyaron la ley de Sí. alquileres. La verdad que tampoco tenemos nada que ver con eso, ni con los aumentos de impuestos, ni con los planes sociales que permanentemente están reflotando. Macri les dio 40.000 millones de pesos a las organizaciones sociales, ¿no? O sea, nosotros vamos a terminar con todos esos curros, con el curro de los derechos humanos. Hay una cantidad son todas fórmulas para sacarle plata al Estado. Y que en realidad sacarle plata al Estado es sacarle plata a los contribuyentes, a los taxpayers. Y Ujú. eso es lo que estamos haciendo. Son lo mismo desde el lado de los empresarios, ¿no? Todos los que sacan plata, los que buscan prebendas, el barril criollo para los petroleros, todas las cosas que están generando desde el Estado, desde los sindicatos y demás, que finalmente están eliminando las libertades. Con lo cual,
tenemos que estar juntos y yo estoy convencido que si lo hacemos vamos a tener grandes chances. Y la juventud está despertando, ahora está empezando, ahora tengo a las 8 justamente una charla con los jóvenes universitarios de Aula, que es un Ujú. nuevo grupo que van a intentar hacer lo que hicimos en alguna época con UPAU en la universidad, empezar a tener Sí. presencia liberal en las universidades, pelear los centros de estudiantes. A ustedes les toca todo eso, les Ujú. toca empezar a ir a los centros de estudiantes, de ganar los centros de estudiantes, y si no ganan, salir segundos, pero hay que estar allí, ¿no? Y creo que eso es fascinante. Yo estoy convencido que el futuro es liberal. Tengo una Ujú. cantidad de chicos de 14 años que me escriben todos los días, 14, 15, 16, 18 años, 20, están leyendo, me encanta porque están leyendo, me piden bibliografía permanentemente. Y digo a mí, pero tengo claro que Javier Milei fue uno de los que derribó los muros ideológicos, entró a todos los sectores, todos los barrios, entró a La Matanza, a 3 de Febrero, a Moreno, al Chaco, a Santiago del Estero. Yo el año pasado estuve en 17 provincias, en todos lados está lleno Ya de no es una jóvenes cuestión liberales. elitista el liberalismo, no, no es una idea. Cero eh, elitista. Y de hecho, te diría que en la Recoleta lo votan a Macri, ¿no? sí. Y en cambio, nosotros vamos a entrar en un montón de otros lugares. Hasta que después en la Recoleta nos Además van por a una votar cuestión a nosotros. demográfica, ¿no? Que hay bastante gente grande que usualmente se apega a lo que es el macrismo y demás. Eh, Sí, y han perdido un poco las ganas han perdido la credibilidad de sus sueños, no se creen sus sueños. Se han tenido tantas frustraciones que están un poco desgastados. En cambio, los jóvenes no, los jóvenes son capaces de soñar, de crear, de hacer cosas nuevas, de creer en cosas nuevas, de apostarlas y de hacerlas, porque ese es el otro punto. Ujú. Después hay que poner la energía que tiene la juventud para hacerlas. Y eso es lo que más me gusta de Unidos, que el 75% son jóvenes de menos de 35 años. Ujú. O sea, es un Y, partido de gente muy joven. y para finalizar, ¿no? Hablando sobre, no puedo evitar esta pregunta, ¿no? Sobre la actualidad económica. ¿Qué va a pasar cuando termine la cuarentena? ¿Cuáles ves que van a ser los efectos, ¿no? De todo esto que estamos viviendo? Bueno, va a ser una enorme crisis que va a ser una enorme oportunidad de cambio. La crisis va a ser enorme, yo calculo que va a caer 15 puntos el PBI o algo parecido a eso. A eso Ujú. se va a sumar que van a quebrar cerca de 100.000 empresas, va a generar un fuerte desempleo, con lo cual es dramático. Sobre eso, toda la emisión que están generando el gobierno en estos meses se va a traducir en mayor inflación futura y vamos a ver un Ujú. salto inflacionario, con lo cual va a caer el salario real y va a caer las jubilaciones en términos reales. Va a haber una quiebra del tejido social importante e incluso puede haber problemas, hasta te diría, de violencia social. No me Ujú. extrañaría que empiecen a quemar las casas de los gobiernos de las provincias cuando no les alcancen para pagar los sueldos. Entonces ahí Ujú. vamos a tener muchos problemas. Cuando pase todo eso, y ahí viene la parte optimista, yo creo que se va a desplomar en las encuestas de Fernández. Creo que el año que viene se va a desplomar los votos del peronismo. Si sacaron 48%, yo creo que van a bajar a 30, o sea, van a perder 18 puntos, por ejemplo. Sí, Creo que porque el Cambiemos, grueso del votante de Fernández muchas veces es el votante tal vez de clase media desilusionado con Macri, ¿no? Hay mucha gente que uno tal vez se sorprende que vota al peronismo, pero lo hace porque realmente perdió la esperanza. sí, porque Eh, también hubo peronistas que votaron por Macri, porque hay sí. peronistas que no son de izquierda, pero Ujú. que ahora, como Cristina se ocultó, se puso como segunda, entonces al ocultarse le permitió que este hombre gane los votos de los moderados. Ujú. Pero debe haber, ponerle un 18 o 20% que son moderados. Eso los van a perder Ujú. rápidamente. Pero van a perder muchos votos de gente que son de izquierda, pero que han perdido su laburo. O sea, que Ujú. hace 4 meses que no ganan un mango. Y yo no creo que estén contentos. O sea, que creo que va a perder por todos lados. Y después va a perder también Fernández a los kirchneristas. Porque tampoco es kirchnerista Fernández y los otros lo saben. Cuando le salga todo mal, no le van a quedar los moderados y tampoco le van a quedar los kirchneristas, con lo cual yo lo veo muy mal por delante a Fernández. El Ujú. peronismo va a ganar más votos que las encuestas de Fernández, pero va a ganar más votos que Fernández, que las encuestas de Fernández, pero va a sacar mucho menos votos que el año pasado. Con Y lo cual yo calculo que va a sacar. con respecto a esto, mucha gente, especialmente los socialistas, ¿no? Hablan de la desigualdad, ¿no? Eh,
¿Por qué la desigualdad es o no es un problema? Porque muchas, porque por general, cuando uno plantea eso, le responde, ¿no? Que lo que realmente importa es la pobreza, ¿no? Pero ¿por qué está esta cuestión Sí. con la desigualdad? Bueno, por envidia, básicamente. Los que le preocupa la desigualdad es porque son envidiosos. Porque en realidad Ujú. me quedan 3 minutos. Sí, Porque tengo otro vivo. sí, sí, Eh, perfecto. la- la- pero es un tema importante el que decís, porque la desigualdad, ¿qué te molesta a vos que tu vecino le vaya bien? ¿Por qué te molesta? Si encima, si a tu vecino le va bien, vos tenés chances para hacer negocios con tu vecino, te puede poner plata si tenés que hacer una empresa, le puedes vender una idea, le puedes vender un cuadro, le puedes vender cosas porque el tipo le fue muy bien, o sea que te permite que vos también crezcas. Entonces, y además, por ejemplo, Bill Gates, el tipo, o Steve Jobs, inventó este aparato con el que estoy usando, el iPhone. ¿No? Ahora se murió, pero Ujú. suponete que esté vivo y gane 60.000 millones de dólares. Pero a mí, ¿qué me sacó? Nada, a mí me dio la oportunidad de estar charlando contigo con esta tecnología extraordinaria, Sí. que además tiene buen diseño, es lindo, demás, y qué sé yo. Encima le pagó millones de dólares a sus gerentes por año, Sí, y la gente encima se compra, por ejemplo, los AirPods, por ejemplo, que la gente se reía antes, pero que son estos aparatijos, qué sé yo, pero aún así la gente los compra. los Y te das compra. cuenta que el diseño que tienen y todo el proceso que fue en eso, es realmente impresionante. Pero además Eh, no le hizo daño a nadie. El tipo le está dando ventajas a todos. Da trabajo, paga buenos sueldos, te genera nuevas tecnologías, brinda comunicación. mm, Todos mejoramos y él se llevó 60.000 millones de dólares. ¿Cuál es el sí. problema? Friedman Porque hablaba, además, por ejemplo, del lápiz, ¿no? Donde se unían todas las cadenas de producción, ¿no? Para producir un elemento que era simple, ¿no? Y sí, ninguno de ellos se conocían entre sí, pero sin embargo terminaron en un producto a un precio y exactamente. todo. Y después fíjate lo siguiente, ¿qué hacen esta gente con 60.000 millones de dólares? No es que se lo gastan, lo invierten. Entonces crean riqueza, la reinvierten y esa reinversión de riqueza sacan nuevos productos. Cada 2 años te duplican la capacidad que tienen las computadoras. O sea, permanentemente están mejorando lo que te están dando. Con la misma cantidad de dólares, cada 2 años duplicás las cosas. Hoy con el celular puedes aprender inglés gratis. Tenés 5.000 productos gratis. Tenés Ujú. filmadora, tenés fotocopias, tenés cámara fotográfica, tenés escáner, tenés una regla, puedes medir, Y todo podés, esto el socialismo no lo puede proveer. imposible, porque todo esto es el cambio, es la creatividad humana, es la capacidad de multiplicar las ideas. Y eso te lo da la libertad. Y ese es el punto clave. La explosión de riqueza surge de la La clave es libertad. la libertad. La clave es la libertad. Bueno, un gusto realmente tenerte acá, Agustín. Muy interesante la charla. Lamentablemente se cortó, las primeras partes no se han guardado, pero esta parte sí. Así que, bueno, veo que tenés otras cosas para hacer, así que te puedes ir, no hay ningún problema. Y a los que se quedan acá, les recuerdo que el link para afiliarse a Unidos está ahí abajo. Por más que nosotros no apoyamos oficialmente como pibes libertarios a ninguna alternativa, pueden chequearlo porque realmente tienen todo el proyecto político, el plan y demás, y más que interesante. Así que un gusto. Excelente, Lucio, muchas gracias. Yo te dejo ahora, me voy para allá a Aula. Si quieren seguir en Aula, ahí voy a seguir con el otro vivo. Un gran abrazo. Perfecto. Chao. Chao, chao.